Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, este programa se llama Canarias Mi Mundo. Hoy estamos de enhorabuena porque tengo la suerte de recibir en este estudio a mi querida amiga, compañera Laura Afonso, una periodista tinerfeña, como todos ustedes saben, que hace justamente un año publicaba el libro Verde, Azul, Amarillo, una guía para salvar el planeta, el compromiso con nuestra tierra y el compromiso con la comunicación. Vamos a hablar sobre qué podemos hacer para contribuir a que el planeta mejore y sobreviva a los tantos disparates que cometemos los humanos. Empezamos. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Laura Afonso, periodista, presentadora, locutora, compañera, amiga. Pero hoy estás como invitada, podemos hablar de lo que tú quieras, pero sobre todo de la autoría de lo que ha sido y es tu primer libro, que está a punto de cumplir el primer año de su publicación. Uh-huh. Eres además directora de Hora Cero, un programa de Canarias Radio, donde ejerces tu labor periodística día a día. Y el libro al que estoy haciendo referencia es un libro titulado Verde, Azul, Amarillo. No te olvides el contenedor del papel. El contenedor, el azul. Lo que pasa es, ¿el orden importa en este caso? No, en absoluto. Okay. ¿Cómo se te plantea la idea de escribir un libro sobre el medio ambiente, reciclar, reutilizar? Pues en realidad fue a raíz del programa. En Hora Cero ya tiene 4 temporadas y fue pues cuando ya llevamos 2 y media o casi 3, la verdad es que no lo recuerdo bien, que Antonio Salazar, el compañero también, sí, me plantea la posibilidad de hacer una guía que fuera bastante didáctica y demás en cuanto a todo lo que tiene que ver con los hábitos que podemos llevar a cabo como sociedad para un poco luchar contra el cambio climático, contra la crisis climática en general, no solo el cambio climático, ¿no? Porque hablamos de residuos, hablamos de problemas de energía, transportes y demás. Y entonces sí es verdad que coincide con que yo siempre, si quieres después te lo cuento, siempre he querido ser escritora, escribir libros y demás. Pero sí. Vale. Todo lo del periodismo viene de ahí, de cuando era chica, como que se suele decir. Pero más allá de eso, sí que es verdad que a raíz de tener el programa de notas, ¿no? En las personas que te rodean, que te hacen preguntas porque realmente no saben, ¿no? Ni siquiera tienen claro cómo reciclar de manera correcta. Y aunque el libro no solo habla de reciclaje, es decir, de hecho no habla casi de reciclaje, es un pequeño apartado dentro de un montón de capítulos y de elementos que se tocan no de manera profunda, pero sí de una manera interesante y con bastante documentación, pues puede servir de ayuda, ¿no? De hecho, mucha gente que ya lo ha leído me dice, pero es que este libro tiene que estar en los colegios. Digo, bueno, pues sería una buena opción, ¿no? Porque sobre todo la gente joven, que vienen aprendidos ya, pero también tienen que aprender de muchos de estos asuntos, pues les puede venir bien también para enseñarlo en casa. ¿El programa Hora Cero ya existía cuando fuiste a cubrir la cumbre climática en 2019 a Madrid? No, era una idea. Uh-huh. Era una idea y de hecho estaba ya planteada aquí en la dirección de esta casa, de Canarias Radio, y de hecho me fui a Madrid ya con la idea de empezarlo en enero. Uh-huh. Y efectivamente empezó en enero. Con grabaciones de la Cumbre del Clima en Madrid, que fue en el año 2019, enero de 2020 estamos hablando, uh-huh, y para marzo. Entró la pandemia como un cañón. Sí. ¿Por qué fuiste a cubrir esa cumbre? Más allá de que te mandaran por una cuestión laboral. No, en realidad fui yo. ¿Pero por qué fuiste? ¿Fuiste tú voluntariamente? Fui yo porque además fue un periodo que en esta casa me había pedido de descanso, uh-huh, y lo planteé a nivel de cobertura independiente porque surge la posibilidad, voy a empezar desde el principio, la cumbre del clima de ese año, del 2019, se celebraba en Chile. Uh-huh. Hay unos disturbios en Chile y se cancela la celebración o se busca una alternativa a la celebración en Chile porque es verdad que había unos serios disturbios en las calles y el gobierno de no se garantizaba Chile la seguridad. Exacto, porque es una cumbre que mueve a muchas naciones. Entonces Madrid se plantea como alternativa justo un mes antes de su celebración, que fue en diciembre de ese año, el 19, y se acepta. ¿Y qué pasa? Que yo desde el momento que yo veo que se celebra la Cumbre del Clima en Madrid digo, esta es la mía. Digo, es que sí, lo tengo a tiro de piedra, ¿no? Y efectivamente en diciembre tenía esos días disponibles porque lo había pedido así.
Y no me lo pensé, empecé a Te fuiste como mover. freelance. Me fui como freelance, sí señor, y me empecé a mover la acreditación a través de las Naciones Unidas, porque todo eso lo organiza la ONU, no sé qué. Un jaleo que no veas. Y total que me fui para allá, me acreditaron, me acredité con la radio, hice la cobertura para la radio y también pues tuve la suerte de hacerla para Diario de Avisos, con la que colaboré esos días y que ponían mi información en portada. Vamos, no puedo estar más agradecida porque creo que fue una cobertura bastante importante. Antes de que dejemos atrás la cumbre, ¿cómo es una cumbre sobre el cambio climático, sobre el medio ambiente? Es agobiante. Yo me acuerdo que todavía tengo la aplicación de la organización en el móvil porque la agenda es tremenda. No sabes a dónde ir. Tú imagínate, tú has estado en el IFEMA, ¿no? Sí, aquello es un mundo, ¿no? Y son varias naves, además. Sí. Son varias naves de IFEMA. Tienes una parte de donde se reúnen, como quien dice, de las reuniones y las conferencias, otra parte de expositores y después la parte de otros expositores y ocio, que lo que me llamó la atención es que en esa parte de ocio lo que hay es publicidad, o sea, son stands de petroleras, de empresas de... No me digas. Sí. O sea, justo el enemigo. entre comillas, el enemigo. No, pero es que el enemigo también lucha, ¿no? No es que luche, pero tiene que hacer cambiar pues se vende su bien. Es como cuando hay imagen, ¿no? Una marca de refrescos con cargas de azúcar descomunales patrocinando un evento deportivo. Exacto. Bueno, pues ellos tienen que estar. Entonces, imagínate, de hecho, te lo tenía que haber contado antes, pero bueno, en YouTube he puesto vídeos en el canal de Hora Cero. Sí. Yo creo que es de los pocos contenidos, porque después ni tiempo tengo de subir contenidos al canal de Hora Cero de YouTube. Sí. Pero tienes los resúmenes, ¿no? de las 3 jornadas. Y la verdad es que intentas estar en todo, pero es que a lo mejor a las 11 hay 4 conferencias distintas de pueblos indígenas, de la ONU explicando su informe de salud medioambiental y es que es un tienes que elegir. A eso me quería referir. Sí. ¿Cómo te planteas cubrir la información de tantos actos que tienen lugar al mismo tiempo? ¿Cómo decides? ¿Cómo priorizas? Un poco priorizas los temas que más te pueden interesar en cuanto, por ejemplo, es que recuerdo un encuentro de la Juventud por el Clima, a nivel internacional, que iba a estar Greta Thunberg y al final no llegó a la segunda semana que yo ya no estaba, pero la gente, la Juventud por el Clima de todo el mundo, sí es verdad que ofrecieron una conferencia y esa yo no me la quería perder, estuve allí y la cubrimos. También cuando presentó el responsable de la Organización Mundial de la Salud el informe de salud y clima de aquel año, de 2019, nadie nos hacía hablar de pandemia, entonces, aunque algo rezongaba ya por ahí. Y vas viendo los temas, te va interesando más, te va interesando menos. Hay temas a lo mejor que te pillan un poco lejos, porque a lo mejor hablan de el cultivo de aceite de palma en el Amazonas y a lo mejor para una noticia de Canarias o para un periódico de Canarias interesa menos. Y sí que es verdad que también los primeros días, o el primer día, yo estuve la primera semana, 5 días, pues se centraba casi todo en las visitas políticas, ¿no? Porque sobre todo el primer día era la inauguración, estaban ahí la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde, el presidente de gobierno, y entonces pues te dedicabas un poco más a esos temas. Y en una cumbre del clima como esta, me imagino que al final se extraen unas conclusiones. Fueron decepcionantes. De hecho, se alargó la cumbre del clima, se alargó casi una semana más. Decepcionantes porque no llegaron a ninguna conclusión. No, la cumbre del clima de Madrid no será recordada por haber llegado a ninguna conclusión interesante y sobre todo porque tardaron mucho en alcanzar esas conclusiones que... Más que conclusiones, tal vez acuerdos, ¿no? Entre países, supongo. Pero es que tampoco son acuerdos porque no son vinculantes. Una cumbre del clima, al final... Una declaración de intenciones. Como prácticamente todo lo que pasa con la lucha contra el cambio climático entre naciones, son acuerdos, la gran mayoría de ellos no vinculantes. Entonces ahí es donde las naciones como China o Estados Unidos eligen no participar o eligen no llevarlas a cabo. Porque al fin y al cabo son simplemente recomendaciones, ¿no? Pero bueno, lo que sí tuvo una consecuencia inmediata fue que a raíz de tu paso por esa cumbre del clima, no sé si se te ocurrió a ti plantear la escritura de este libro, que es una especie de guía en la que invitas a reducir, a reutilizar y a reciclar. Entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas, ¿no? Y además un libro planteado familiarmente, o sea, dedicado a la familia, porque esto no es una cuestión de una sola generación, ¿no? Es que es lo que te decía antes, Alexis, es tanta la gente que me ha preguntado qué puedo hacer yo, porque claro, al final,
cuando vemos todo lo que está pasando en el planeta, y ya, insisto, no me voy a centrar solo en el cambio climático o en las emisiones, que lo vemos como algo muy etéreo, nunca mejor dicho, sino en todo lo que tiene que ver con los residuos, la devastación de nuestra biodiversidad, que aquí en Canarias nos afecta muchísimo, la gestión del agua, por ejemplo, pues de todo eso se habla en el libro, no solo de basuras o no solo de calentamiento global. Y entonces a la hora de plantearlo era complicado, porque son tantos temas que digo, ¿por dónde empiezo? Yo no sé si te ha pasado el folio en blanco y decir, ¿dónde empiezo? ¿No? Y al por final dónde digo, empezaste? Pues por lo doméstico. Por digo, lo que puedo hacer yo en mi metro cuadrado, ¿no? Lo fácil, mi casa. Mi casa, ¿no? Y empecé por todos los asuntos domésticos, desde controlar la energía, pues a lo mejor tengo un episodio hablando de electrodomésticos eficientes, de la luz, de todo lo que se lleva a la luz, ese gasto fantasma que se llama de consumo eléctrico, tener unas casas sostenibles. Después ya lo paso al tema residuos. Dentro de los residuos me explayo bastante con los plásticos, porque es un asunto que a mí me tiene preocupada y realmente no sé cómo decírtelo, pero es un tema del que me gusta hablar mucho, no solo del reciclaje, sino del plástico en particular, porque cuando hablamos de plásticos y de su degradación, dicen, no, porque una colilla tarda en degradarse 500 años. No nos equivoquemos, no se degrada nunca. Sí se degrada, pero sí se degrada, pero no desaparece. Okay. Porque el plástico se va reduciendo, y es el gran problema que tenemos en la actualidad con los microplásticos, que incluso se han llegado a encontrar en la placenta humana. Entonces, ahora mismo los estudios se centran en ver qué clase de afección puede tener esa presencia de microplásticos en las personas, pero es una realidad. Entonces, hablamos de residuos, hablamos del transporte, algo que también en Canarias nos afecta muchísimo, no solo el transporte de pasajeros, sino el transporte de mercancías, cuál es la huella de carbono que producen y demás. Y terminamos el libro pues un poco con la acción de las naciones, de hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, de lo que se está haciendo y un poco por ahí. Vamos por parte, porque Sí, tienes un montón de información. Y al final he intentado abarcar todos los temas, pero... Ya te está pidiendo un segundo volumen. Claro. Pero y actualizarlo, porque claro, actualizarlo. son informaciones que también tienen fecha de caducidad, pero yo hablo de datos de 2021, por ejemplo, 2019, 20, 21, y estamos en el 23. Aunque la pandemia le vino bien al planeta. Claro. Dicho así parece una brutalidad lo que acabo de decir, pero al planeta le vino fantástico, pues se regeneró. ¿Y sabes qué pasa? Que nos creó una ilusión a los ilusos que pensábamos que el modelo también podía cambiar, porque se hablaba de un modelo distinto, te recuerdo. Se hablaba de que se podía emplear el teletrabajo para reducir los desplazamientos por carretera y reducir así las emisiones, que en Canarias el mayor volumen de emisiones las produce el vehículo privado. Se habló del teletrabajo como una de esas garantías para producir esa menor contaminación, y sin embargo estamos echando el teletrabajo para atrás. Se habló de un modelo turístico menos agresivo con el planeta y menos agresivo en el caso de Canarias, ¿no? Y a lo mejor el no insistir tanto en el volumen de turistas que tienen que venir a Canarias, sino en su calidad y que el gasto sea mayor. Estamos volviendo a contar los turistas como si eso fuera el éxito. Se paró la industria, cierto es, pero se llegó a tener una no sé si es utopía, pero sí un planteamiento de un nuevo modelo económico a nivel mundial que no genere tantas emisiones por combustibles fósiles. Tenemos la guerra de Ucrania que nos ha vuelto al carbón, que ya estaba prácticamente desechado en muchos países. Al final estamos dando pasos para atrás. Ya. Es como el que se acuerda de Dios cuando tiene un problema y se pone loco rozando, ¿no? en las iglesias. Cuando todo va bien, implantar las renovables, por ejemplo, te estoy hablando de a lo mejor un país como Alemania. Implantar las renovables cuando tenemos un boom económico y todo va fantástico en Alemania, es estupendo. Pero cuando la cosa va mal, que tires del carbón y eches las inversiones renovables atrás, porque es que eso ya no... Tenemos que buscar la energía de donde sea, porque que es verdad, porque ellos sufren un invierno que es realmente duro y tenían que buscar una manera de calentar las calderas, de tener energía, ¿no? En un país como Alemania. Pero entonces me estás diciendo que el modelo de energías renovables del norte de Europa, del que tanto has presumido, no funciona. ¿O es que estamos tirando otra vez por los combustibles fósiles por algún motivo? Es que no se puede tampoco ser incoherente en este sentido, ¿sabes? Bueno, vamos a seguir hablando. Venga. Volvemos al punto de partida. A raíz de tu paso por la cumbre, decides escribir el libro.
Un poquito después fue, sí, por ahí. Más o menos. Después del confinamiento, digámoslo así, Vale. fue un poquito después. Ok, que además tuviste tiempo en el confinamiento para analizarte a ti misma y Total. convertirlo en Le tuvimos literatura. todo. Ok. En este sentido, ¿quién apostó por la publicación? Nuestro común amigo Antonio Salazar con su Exacto, editora. con su editora y con su editorial. Entre los dos, pues planteamos un poco cómo queríamos hacer esta guía. También planteamos el nombre, el verde, azul, amarillo, creo recordar que salió de él. Después ya el subtítulo sí lo hicimos con un brainstorm, pero él tenía claro que quería poner los colores de los contenedores que además están en la parte Sí, de atrás del libro. pero han sido bastante puñeteros porque le han puesto la palabra verde, la escribieron en azul, Claro, azul claro. la escribieron en amarillo y amarillo la escribieron en verde. Dijimos, vamos a ponerlo un poco más complicado. Ok. ¿El orden de los factores altera el producto? No. ¿El hecho de que sea verde, azul y amarillo en ese orden quería decir algo? No, simplemente por una cuestión tipográfica. Vale. Ok. Guía definitiva para salvar el planeta. Un poquito pretencioso. Eso, ¿no? Muy pretencioso, y de hecho mi primera frase va dedicada a este subtítulo. A este título, porque ¿no? nadie va a salvar el planeta. Ujú. Evidentemente el planeta, pase lo que pase, va a seguir girando. Ya hemos sufrido extinciones masivas dentro del planeta y el planeta ha seguido ahí. Entonces los que nos tenemos que salvar es a nosotros mismos y lo estamos haciendo fatal. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Cómo está el planeta ahora mismo, Laura? Pues, ¿qué te digo A yo? grandes rasgos. A grandes rasgos, mira, hace nada el panel de expertos sobre cambio climático de la ONU publicó su último informe. Ellos llevan años presentando informes, creo que el último es el 7º, si no me equivoco. Hablamos en el último Hora Cero, en uno de los últimos Hora Cero de este informe con el compañero Eduardo Robaina, de la revista Climática, y es un informe de resumen. El resumen es, básicamente, estamos fatal, el planeta está fatal, pero se puede hacer algo. Quiero decir, hay un término incluso que los psicólogos han acuñado ya, que es ansiedad climática. Y es verdad que muchos jóvenes lo están sufriendo, porque en realidad quienes ven su futuro comprometido, fastidiado, comprometido por culpa de esta crisis climática son más los jóvenes que nosotros, puede ser. Y Bueno, ellos sí lo ven. Habla por ti, yo soy muy joven todavía. Eso digo yo. Bueno, Pero hablamos ellos un poquito más. De los veinteañeros por ahí, ¿no? Exacto. Y entonces sí es verdad que existe ese término de ansiedad climática, porque las noticias que nos llegan son siempre muy pesimistas. Tan pesimistas que llevan a pensar a las personas en la inacción. Y yo creo que eso es un error, y de hecho también muchas organizaciones ecologistas están intentando cambiar el discurso, porque hay que ofrecer un discurso más optimista, en el sentido de que se puede hacer algo. ¿Qué pasa? Que hay que hacerlo ya. Y hay que hacerlo de forma radical. Y aunque hay planes a nivel mundial, a nivel de la ONU, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los objetivos de 2030 de reducir las emisiones y demás, cierto es que también los científicos explican que aunque ahora mismo, a día de hoy, se corte de forma radical las emisiones de CO2 a la atmósfera, los efectos de una reducción tal no se verían hasta mínimo 10 años después. Con lo cual los efectos de cambio climático, aunque cortemos de manera radical, los vamos a seguir sufriendo como los estamos sufriendo ya, con inundaciones, con un calor inusual en estas épocas del año, con lluvias monzónicas a destiempo en países realmente del tercer mundo, que son por contra los que menos emiten, ¿no? Que eso también es la desigualdad climática de la que muchas veces se habla. Entonces, la situación es complicada, porque dependemos muchísimo de los combustibles fósiles, porque no podemos permitirnos una paralización de las comunicaciones aéreas o marítimas, que el transporte marítimo también emite muchísimo, porque no podemos dejar de depender del vehículo privado, aunque hay alternativas. La situación es complicada, pero yo creo que hay que lanzar un mensaje de que todavía estamos a tiempo de poder revertir un efecto que realmente va a ser devastador, ¿eh? Entiendo entonces que uno de los principales, si no el principal problema para el planeta, son las emisiones. Para el cambio climático, o sea, para el calentamiento global, cuando Para hablamos de eso son las calentamiento emisiones. global, hay que reducir las emisiones de CO2 y de metano a la atmósfera. Okay. Y eso lo producen las grandes industrias, incluida la agricultura, la ganadería en este caso, pero a gran escala. No estamos hablando de las de pequeña escala, como podemos tener en Canarias, sino a gran escala a nivel mundial. Transporte, alimentación, metemos ahí la ganadería, insisto, y sobre todo las industrias, ¿no? Las industrias es lo que produce la energía, la generación de energía. Es que, dicho como tú lo estás comentando, parece que es una cuestión baladí lo de la ganadería, pero no es ninguna broma, porque están devastando selva amazónica, fundamentalmente,
para plantar soja. Bueno, soja y aguacates y lo que tranquen, que esté de moda y lo que... No, pero me refiero en el caso de la ganadería para alimentar con grano, al final, a las vacas. Es que la alimentación... También hay un capítulo dedicado a la alimentación porque es que es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y también como consumidores podríamos tener algo que hacer. Eso te iba a decir, que vamos a hablar de... Bueno, después hablamos de nuestro metro cuadrado. Exacto, pero te iba a hablar eso. Hablamos de las emisiones para el cambio climático. Esto es fundamental. Claro, pero es que estamos hablando, por ejemplo, de la alimentación. Incluye emisiones, incluye el territorio, el problema que genera arrasar el territorio con los árboles, con la correspondiente destrucción de la biodiversidad. Y no olvidemos que el destruir el Amazonas, que nos puede pillar un poco lejos, también influye en estar eliminando del planeta uno de los mayores sumideros de carbono que puede tener. En los bosques no olvidemos que los árboles absorben ese dióxido de carbono y actúan como sumideros de carbono junto con los océanos. Pero claro, si no tienes esos sumideros de carbono y te los estás cargando. Y en el capítulo industria, claro que está la industria, es por un lado necesita energía esa industria y el resto del planeta. Y además genera unos residuos también. Por eso te decía intratables, que no solo es cambio climático, no solo es emisiones. Al final es una crisis climática a nivel global que incluye muchísimos aspectos. Y el de la contaminación es grave, porque el de la contaminación se nos va la vida en ello. Se nos va la vida. Y también con la pérdida de biodiversidad y de masa arbórea también es un problema que los científicos, de hecho, Basilio Valladares muchas veces cuando lo entrevistábamos con la pandemia, nos decía, dice, es que el cambio climático provoca enfermedades. Porque cuando tú estás arrasando una selva que está alejada de una zona antropizada, es decir, una ciudad, una urbe, un pueblo con personas, si tú eliminas el hábitat de muchas especies animales que nunca han estado en contacto con las personas, de pronto se ponen en contacto con las personas y llevan enfermedades, claro. De hecho, el pangolín es un bichito que se supone que es no sé si es el origen, pero posiblemente vinculado estrechamente con la pandemia del coronavirus. Y por ahí también venía, es que todavía lo están investigando, puede ser consecuencia también de ese, no solo del calentamiento global, que también, sino de la pérdida de biodiversidad que genera que enfermedades que estaban alejadas del hombre estén ahora metidas en las ciudades. Si el bichito está en el centro de la selva y tú le vas comiendo terreno, al final el bichito tendrá que intentar sobrevivir en otro organismo. Sí, que bueno, ese es el secreto del coronavirus, que lo único que busca es seguir viviendo, claro, a costa de eliminar al huésped. Y hay una consecuencia inmediata, a pesar de que no podemos extraer un capítulo y no vincularlo a lo que tiene justo al lado, pero sí que hay un capítulo que especialmente a ti, como habéis dicho, te preocupa, y es una consecuencia también de todo lo anterior, que es el universo del plástico. Es terrible. Aunque es el único material que nos perjudica tanto y tanto tiempo, ¿o hay algún otro? ¿Sabes qué pasa? Que está todo plastificado. Claro. Bueno, a lo mejor es que hay muchísimos tipos de plástico, ¿no? Yo me recuerdo hace un par de años que fui a un curso que daba la Universidad de La Laguna en sus cursos de extensión universitaria acerca del microplástico. De ahí aprendí muchísimo. Y estaba el equipo de Javier Hernández Borges, al que he entrevistado muchísimo, de la Universidad de La Laguna, catedrático en física y uno de los responsables del proyecto Implamac, de investigación en la Macaronesia, precisamente del impacto de los plásticos y microplásticos, ¿no? Aprendí muchísimo y una de las cosas que decían en el curso es que el plástico no es malo. Si es que el uso del plástico nos ha solucionado la vida. El problema del plástico es su abuso. Y estamos abusando del uso del plástico. ¿Quién no se acuerda cuando...? Es que al final, en el libro parezco la abuela Cebolleta, pero es verdad que nombro mucho a mi abuela, por cierto, y nombro esos momentos en los que yo de niña recuerdo utilizar más vidrio. El vidrio se puede reciclar prácticamente en usos infinitos, el plástico no. El plástico hay mucho, la gran mayoría del plástico, que es lo que no nos han enseñado, no se recicla. Tú lo pones al contenedor amarillo, eso no va a ningún lado, porque no se puede reciclar. Eso no nos lo han enseñado. Hay determinados plásticos que se reciclan, hay determinados plásticos que tienen un número limitado de posibilidades de reciclaje, y hay plásticos que no se pueden reciclar. Entonces, ¿por qué no nos enseñan eso y por qué no aprendemos a consumir? Porque el problema no es, vale, yo lo compro, que total, después lo separo en los contenedores, calmo mi conciencia y me quedo en mi casa tranquilo. Y después yo lo tiro al contenedor,
ahí desaparece. Yo no lo veo más, que eso también es un problema. Yo insisto en la educación ambiental, y esa debe ser desde pequeñitos, ir a ver un complejo medioambiental y dónde van nuestros residuos. A mí me gustaría que eso se implantara y no se hace. En Gran Canaria sí tienen proyectos así, pero por ejemplo en Tenerife no. Y lo que tenemos que hacer, no calmar nuestra conciencia a la hora de tirar la basura, sino hacerlo antes, como consumidores. Y como consumidores tenemos la potestad de decir, yo no me voy a llevar la fruta envasada, yo voy a ir a un mercado de cercanía, que tenemos muchísimos de muy buena calidad, y les puedo asegurar que no es más caro, todo lo contrario. Y voy a consumir mi fruta de cercanía, que además no ha venido en un transporte refrigerada emitiendo CO2, que además voy a ayudar a una familia de Tegueste o de Tacoronte o de Valsequillo, y que además va a estar mejor de sabor y no voy a consumir plástico. Pero es que eso lo podemos hacer como usuarios y como consumidores. O también nos decían en el curso, antes de comprar cualquier cosa, incluida la ropa, ojo, que la ropa tiene muchas fibras sintéticas que también son plástico, ¿por qué no pensamos cuál va a ser su uso final antes de consumir? Antes de irnos a una tienda donde las camisetas nos cuesten 2 euros, ¿por qué no nos paramos a pensar cuánto tiempo de vida va a tener esa camiseta antes de tirarla? ¿Tú sabes la cantidad de residuos de textil que hay en todo el mundo que nadie sabe qué hacer con eso? Es un problema también. Uh-huh. Y de la ropa y de la industria textil se habla en el libro también. Bueno, entonces, y esto, nada más que te pregunto por el plástico. Pero es que ¿tú sabes cuando dices me tiene hablando sola? Pues me tiene hablando sola lo del plástico. Porque hay mucho tipo de plástico, el plástico está en muchísimos sitios y ha llegado a ocupar un espacio dentro de material peligroso, no solo para el planeta, sino para los humanos. Exacto. Bueno, los humanos y para los seres vivos. Para los seres vivos, ¿no? Te digo una... Hablemos de microplásticos que están en todos sitios. Te digo la cantidad que a mí me impactó. ¿Tú sabes la cantidad de plástico que ingerimos cada persona cada semana? Ingerimos, ¿eh? Que nos lo metemos por la boca. Que nos la comemos o nos la bebemos. No. El equivalente a una tarjeta de crédito. En plástico, a la semana. ¿Y dónde está ese plástico? En el agua, en el pescado que consumes. A ver, en el pescado, por ejemplo, le consumimos no porque se le descubre en las tripas. Pero es que se ha llegado a descubrir microplásticos en las tierras de cultivo. Es que hay microplásticos en el aire que respiramos. Eso te iba a preguntar, que cómo llega ese microplástico a todos sitios. Con la lluvia, bueno, con las nubes. ¿Pero cómo llegó a las nubes? Porque se toma del mar. ¿Y cómo llegó al mar? Porque lo tiramos al mar. ¿Cuánto plástico hay en el mar? ¿Cuánto plástico se vierte al mar? Bueno, es verdad. Hay microplásticos y o sea, hay plásticos de micras. Eso es imposible de detectar. Y ese es el problema. ¿Pero cómo está tan chiquitito? Porque se degrada por el movimiento del mar. Pero no se desaparece. Nunca, el plástico no desaparece. Cuando decimos se degrada, una botella tarda en degradarse 500 años. Se va haciendo microplástico. Se hará miles de millones de pedacitos. Exacto. Pero no va a desaparecer. Y el problema que en la Universidad de La Laguna siempre están, yo hablo mucho con ellos porque están constantemente investigando, la verdad es que tengo que reconocer que las 2 universidades canarias son pioneras en la investigación de microplásticos porque por suerte tenemos equipos muy preparados para ello. Y además somos un archipiélago, es que se nos va la vida en ello, estamos rodeados de mar. Por suerte y por desgracia, exacto. Porque quiero decir que tenemos esos microplásticos, entonces nos rodean. Exacto, y entonces, de hecho hace muy poco salió un estudio y ellos afirman que de esos, o sea, los microplásticos que más preocupan, de los más preocupantes, son esas fibras de sintéticas de la ropa. ¿Por qué? Porque salen de las lavadoras, porque los filtros de las lavadoras no son capaces de filtrarlas. Entonces cuando tú lavas la ropa, y la ropa no es de algodón al 100%, prácticamente muchas licras, ¿no? Pues esa licra es plástico, son fibras de plástico y son ínfimas y no se pueden detectar, sino con telescopio y demás, que después ellos los hacen con sus estudios. Pues todo eso va al mar, porque eso las depuradoras no las pueden filtrar, son tamaños de micras y es problemático eso también, ¿eh? Bueno, pues vamos a por la solución. Aparte de leernos tu libro, que, repito, se titula Verde, Azul, Amarillo, la guía casi definitiva. El primer paso. Yo diría que el no, primer paso. Ojalá fuera así. Vamos a hablar de nuestro metro cuadrado, entonces, de lo que podemos hacer. Porque cambiar. Escuchándote, me dan ganas de ir desnudo, de cazar por vivir en una cueva. Pero mire, y nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Yo soy la primera y yo tengo un coche diésel. Pero bueno, pero es que resulta que el otro día escuché a un señor, además en esta casa, hablando un experto en automoción, que hablaba de que realmente la fabricación de los coches eléctricos y de las baterías
que parece que son la panacea, un problemón. es un problemón más grave. Está en el libro. También, ya te adelantaste a la jugada. Sí. Es un problemón muchísimo más importante y contamina indirectamente más, fíjate tú, en el proceso de la creación y en las cargas y demás. Y en la en su desecho. Y dígase con la batería esa cuando ya no sirve. Pero como no hemos llegado todavía, porque duran 20 años, pues que ya los veremos. motores diésel con los AdBlue y no sé qué historia. O sea que al final no todo el monte es orégano, ¿no? Y te diré una cosa, no hay material en el mundo suficiente para generar el mismo volumen de coches y de vehículos que tenemos en la actualidad, para hacerlos todos eléctricos. No hay material para tanto. Entonces, pues todo esto viene a lo mismo. A mí me parecen Cambiar la forma que tenemos de los coches consumir. eléctricos me parecen como las vallas de Goyi. No, ¿tú sabes lo que me parece a mí? ¿Tú te acuerdas? De repente aparece una cosa, ¡ay, las vallas de Goyi! Entonces todo el mundo empieza a comer vallas de Goyi. Te digo lo que me recuerda a mí. ¿El qué? Al Laserdisc. También, que fue un puff ahí y que se desapareció. De verdad que perdió una batalla con el... Sí, bueno. Igual que le pasó al VHS y al Betamax, que eran dos sistemas distintos de cinta de vídeo, después el Laserdisc, el CD y al final murió el Laserdisc. Y el Blu-ray. Bueno, el Blu-ray. No, ese sé si existe sigue todavía, funcionando, sí, pero ya con lo digital ya están muertos hasta los DVD, todo eso, ¿no? Pero qué rápido nos apuntamos a una moda que no se sabe muy bien a dónde llega. Es que no sabes muy bien a dónde llega y además, si estamos hablando de sostenibilidad, hay que recordar que la sostenibilidad no solo es ambiental, sino tiene que ser económica y social. Claro. Y cuando tú estás extrayendo ese tipo de materiales a costa de la muerte de miles de personas, incluidos niños y mujeres, en países de África que están totalmente ocultados en esas minas, es que yo no creo que puedas... ojo, que también lo hacemos para consumirnos un móvil. Te iba a decir, claro, que el coltán, que es una de las piezas claves para fabricar esto, deja la vida de muchísimas personas en las cuevas, ¿no? Exacto. Entonces, yo, para no meternos más en este jardín de los vehículos eléctricos, porque además uno no sabe cómo va. Pero no podríamos meter en el de la ropa. En el de la ropa igual. Acabas de hacer referencia a los lugares donde te meten una camiseta por €1 o 10 por €5, da igual, ¿no? ¿De dónde viene esa ropa y en qué condiciones? Pues hay otras cuevas en otros sitios que en vez de coltán tienen a personas esclavizadas prácticamente, ¿no? Y expuestas a materiales químicos que las matan, ya, básicamente. Pero bueno, volvemos a qué hacer en nuestro metro cuadrado. Sí, ¿ves cómo estamos hablando mucho, de comer, de vestir, de movernos, de cómo hacemos una vida diaria, vamos a decir que sostenible, o por lo menos consciente y responsable. Hasta exacto. Ahí. Sin entrar en alarmismo. Sin ser... radicales. Ya. No, es que tampoco vas a hacerlo, ¿no? Y al final siempre va a haber algún punto en el que falles, pero bueno, cualquier movimiento que sea para... Yo creo que la clave está en reducir. Vale, o sea, no es reciclar, sino reducir. Las 3 R famosas que me nombrabas antes. Sí. Reducir, reciclar y reutilizar. Yo creo que la clave está en reducir. Hay que reducir nuestra manera de consumir, hay que reducir nuestro consumo del vehículo privado, hay que reducir nuestro consumo en general. No hay necesidad de comprar ropa todos los meses, no hay necesidad de meterse en una gran superficie y comprarlo todo plastificado, que además nos va a venir fatal para la salud, hay que decirlo así. Yo creo que esa es la clave y sinceramente es lo que yo un poco estoy aplicándome desde hace unos años para acá. Mi objetivo es, debajo del fregadero, cuantos menos botes de plástico vea mejor. Estoy optando mucho por la compra a granel de productos de limpieza. Estoy optando por los productos de aseo personal sin plastificar también. Esto es en bloques, ¿no? Champú sólidos y geles sólidos y demás. De momento no me va mal. ¿Dónde se compra a granel? Pues mira, en cualquier tienda que tengas de ecológica. El supermercado ecológico. Ah, sí. Y tienes tiendas. Bueno, ahora te doy direcciones si quieres vale. en Santa Cruz. Yo conozco en Santa Cruz de Tenerife. Pero que existen. Y en Los Realejos hay una también con mucho éxito y además suelen ser productos biodegradables. O sea, con lo cual no solo estás comprando a granel, que te aseguro que es más barato, estás reutilizando los botes constantemente, sino que además lo que viertes por el sumidero de tu casa no va a afectar a la toxicidad del mar. Te adelantaste a lo que te iba a preguntar. ¿Es más barato? ¿Es más caro? Yo sinceramente lo veo, si no más barato, tampoco nos vamos a tirar sin comprobarlo realmente. No he ido con la calculadora, pero a mí no me supone un gasto extra. Quiero decir, es el mismo precio. Un jabón un litro, un litro de lavaplatos,
que es más lo que tengo que ir a comprar. Hoy no tengo. Eso más o menos. Bueno, un litro debe estar en torno a 3 euros. Yo ¿verdad? llevo el bote del lavaplatos tradicional, que lo reutilizo, lo limpio y lo llevo, ¿no? Que es de 1 litro. Ah, pero que llevas el bote. Claro, Como lleva. cuando ibas a comprar leche. Es que si no, al final no estás reutilizando. Vale. Yo llevo el bote de plástico, lo reutilizo constantemente. Ujú. Ellos le ponen su pegatina de la fecha en la que me lo llenan. Y el litro, yo creo que el otro día me costó 2 euros O sea que estamos hablando de lo mismo. con 30 o algo así. Pues más barato de lo que yo te acabo de decir, porque yo tengo una marca en la cabeza, esa que con una gota limpia no sé Exacto, cuánto. ese es el bote, ese es el bote. Pues con ese bote yo creo que estamos hablando de 3 3 y euros más o pico, menos. de 3 Bueno, y ahora pico. mismo que han subido todo mucho de precio. ¿no? Claro, por eso te digo, no Vale. te puedo decir exacto. La ropa, por ejemplo. Espera. Aseo personal. Aseo personal. Es la primera vez en mi vida que escucho eso de champú sólido. Sí, y es más, pues mira, después te voy a pasar el contacto con una empresa de La Gomera. Están ubicados, aunque ella creo que es alemana, están ubicados en Hermigua, Ujú. que realizan con miel de abeja natural y elementos totalmente naturales sin ningún tóxico, cosmética. Cosmética, y utilizo un desodorante sólido, utilizo champú sólido y el gel, bueno, el jabón que utilizo no es de ellos, el del cuerpo, pero bueno, que tienen un montón de productos de limpieza personal y muy conocida y además con buena efectividad, sinceramente. Más o menos en el mismo precio que... Bueno, este será un poquito más Este es caro. un pelín más caro. Este reconozco que es un pelín más No, caro, sí pero debe ser, porque yo he visto 1,5 litros, 2 litros de un gel, no sé qué, claro. que por 1 euro. Lo que es ¿no? la limpieza personal Que sí también- es más cara, pero la de casa no, ¿eh? La de Pero que casa también, sí, pero claro, la limpieza personal, al final te la pones encima de tu piel y de tu pelo y de tus cosas, ¿no? no. Exacto. Eh, A mí no me importa pagar un poquito más. Eso te iba a decir, porque a esto pasa como con la alimentación. O sea, ¿por qué crees que un paquete de magdalenas de 5 kilos cuesta 2 euros y un muffin de esos recién hechos, una magdalena gorda de esas recién hecha, vale 3 Claro. euros, ¿no? Claro. Pues por algo será. Y por la materia prima con la que está A eso hecha, me la refiero. forma en la que está hecha, etcétera, etcétera. Bueno, aseo personal entonces sí. ¿Me estás Limpieza diciendo? de la casa, yo cuanto Limpieza de menos la botes de casa. plástico mejor. Y ese Vale. es mi objetivo. Todavía tengo algunos, pero sí es verdad que ya estoy reutilizando. De hecho, lo compro a granel o hay mucho producto de casa que viene en capsulitas, lo mezclas con agua y limpia exactamente vale, igual. Vale. Son Perfecto. biodegradables. Y Lavavajillas sobre vestirnos, Sobre vestirnos, deberíamos vestir de algodón. a ver, pero es complicado. Es que No, es no. lo que te digo. Pero es bueno, a lo muy mejor difícil. en vez de comprarme 5 camisas, me compro 2 y una es de algodón. Exacto, no, Yo qué sé. intentar no Reducir, y también ¿no? nos va a venir bien para el bolsillo. No tenemos que estar comprando constantemente ropa, ni estar siguiendo las modas, ni mucho menos estar consumiendo ¿cómo le llamaban? Fast fashion, moda rápida. Como la comida, ¿no? Exacto, que estamos pensando también en esas marcas de las que hablábamos antes, que una camiseta te cuesta 2 euros y a lo mejor dices, me la compro y en los 2 días la tiro. Vamos a intentar hacer las cosas con un poco de cabeza, que no cuesta nada. Ujú. Simplemente pararse a ser racional. Porque las compras estas se hacen de manera irracional, no lo olvidemos. Porque la camiseta esa de 2 euros, bueno, y la de 20 supongo que también, pero al final, ¿dónde termina? Ese es el problema. Me la pongo 2 veces, aquello no sirve para más, porque una vez que la lava, aquello ya no vale para nada, para limpiar las ventanas. Ese es el problema, claro. Es que tienes que Y pensar eso, que eso no se recicla tampoco, ¿no? hay contenedores de reciclaje que en realidad ¿Reciclan o no? parece ser que gestionan ONGs y lo llevan a África. Yo sinceramente no me he parado a investigar eso, que tiene una investigación. Oye, pero es que eso me parece todavía peor, porque, o sea, que se lo damos a los que están peor que nosotros. Claro. O sea, una ropa que a lo mejor tú ya no usas, pero vamos, que al fin y al cabo Con lo que nos interesa que sigan estando peor que nosotros. es que volvemos un poco a lo mismo, lo de la desigualdad climática, ¿no? Y esto es una desigualdad social en la que quienes más sufren los efectos de la crisis climática y quienes más sufren los efectos de nuestro consumismo exacerbado Son los que no son lo los provocan. son los que no lo provocan, efectivamente. Ok. Ahí vemos todo eso. Bueno, Comida. Pues espérate, Ah, que para la es comida... que estoy yendo estoy- al mercado hace mucho tiempo, me estoy estoy obsesionada con eso. reservando la comida. Por cerrar el capítulo de la Sí. ropa, a lo mejor es no solo ver las etiquetas, sino también ser un poquito más prudente comprando, ¿no? Claro, es lo que te decía, hay que ser, no comprar por impulso. Vamos a intentar hacer las cosas con un poco de cabeza. Ujú. Y lo que decía antes, que eso también lo aprendí en uno de los cursos que he hecho, cuando vayas a comprar algo, ropa, zapatos, piensa en cuál va a ser su desecho. ¿Cuánta vida le vas a dar? Porque a lo mejor sí te vale la pena comprarte unos zapatos que sabes que te van a durar entre 5 años para arriba. Y dices, bueno, pues sí. Pero ¿y cómo va a ser ese desecho? ¿Cómo lo vas a desechar?
Si a lo mejor te dura 2 meses, si te dura un mes. Ya. Eso habría que pensarlo. Más cabeza. Exacto. Y menos impulso. Exacto. ¿Qué es lo que no quiere la industria? La industria lo que Claro. quiere es que compres por impulso y que compres rápido y ya. Por Pues vamos eso- a salirnos de ahí, vamos a dejar de ser borregos. Por eso, cuando acabas de almorzar, te aparecen todos los anuncios en televisión, por ejemplo, de helados, de tal, no sé qué. Venga, vamos a hablar de alimentación. ¿Cómo podemos ayudar al planeta y a nosotros mismos con la alimentación, Laura? Pues comprando cerca, porque eso además alimentas el círculo, ¿no? De la Cuidado, que hay sostenibilidad. unos supermercados que se llaman así. Pero no ¿Ah, sí? estamos... Sí. ¿Ah, sí? Que no estamos hablando de eso. Comprando al lado de casa, vamos a dejarlo así. Kilómetro cero. Kilómetro cero. Es que además nos va a dar, a mí me llena el alma. Te lo juro, a mí ir a un mercado del agricultor un fin de semana a pasear por allí, oler la albahaca, los tomates, ver el color de la fruta, ver a esas personas que estuvieron a las X de la mañana montando ese stand y probablemente en el día de ayer sacando las papas de la tierra y que te la están poniendo a ti con todo su amor. ¿Tú sabes el trabajo que tiene la agricultura? ¿Tú sabes el trabajo que tiene estar detrás de cultivar nuestro alimento? Para que después nosotros le demos la espalda y vayamos a una gran superficie a comprar unos tomates sin sabor metidos en una caja de plástico que vienen a saber de dónde, refrigerados, o la carne. El problema que tenemos con la carne que viene de que cruza el océano. Porque vamos a comprar unos... Bueno, sí, porque lo sé. Porque es más barata. Porque es más barata. Mucho claro, más barata. Claro, ese es el problema. Ujú. Bueno, el problema o sea, ese pero- es el sistema en el que estamos, ¿no? O sea que podemos ayudarnos, por supuesto que a nosotros mismos, a la economía local y sobre todo al planeta, que es de lo que tratamos de Reducimos hablar. plástico. Reducimos plástico, en consecuencia transporte, emisiones, Exacto, bla, bla, exacto, bla. exacto. Yendo a los mercados. Sí. Mercado del agricultor o mercados Bueno, municipales. O la tienda de barrio, o de a turno, a exacto. las ventitas exacto, y demás. exacto, ¿no? exacto. Que tanto nos ayudaron cuando la pandemia y cuando el confinamiento y que tan bien pusimos en ese Ujú. momento, porque estuvieron ahí al pie del cañón y que una vez más, pues no te digo que hemos olvidado de quién ha mantenido el hábito, Ujú. y yo creo que es sano y además es lo más favorecedor para la economía. Tan canarios que somos y nos sentimos, vamos a favorecer nuestra propia economía. Y no solo es la economía, sí, vale, el turismo impulsa, pero hay otras pequeñas economías que hay que ayudar, ¿no? Hombre, a mí el turismo para mí merece un capítulo especial, ¿no? Porque aquí yo particularmente no tengo el corazón partido. Yo lo tengo. Modelo turístico más Yo bien, lo ¿no? tengo muy claro, sí, efectivamente, porque el turismo es al final, aquí no deja beneficio. Me parece a mí que lo que deja es un poco de trabajo, de migajas, para muchas personas y sobre todo hace un daño terrible, me parece a mí, porque nos quedamos sin costa, nos quedamos sin poder disfrutar de lo nuestro y encima lo vendemos muy barato todo. No soy un experto, pero no soy tonto del todo, por lo Claro. menos, ¿no? Tiene esos ojos en la cara. Los ojos en la Los cara. ojos. Laura, el modelo turístico que está implantado en Canarias y que no es exclusivo, evidentemente, de Canarias, eso está haciendo mucho daño al planeta, ¿no? Va a tener que cambiar. Yo creo que vamos a tener que cambiar. Y aunque hubo una iniciativa, lo comentaba al inicio de esta conversación, cuando la pandemia, cuando el confinamiento, sí que había, ¿no? Pues cuando volvamos, vamos a intentar ir a por un modelo turístico más sostenible. Porque claro, es que sobre todo en las zonas turísticas, yo recuerdo imágenes en Playa de las Américas y en Adeje, las ballenas en la misma costa, porque no tenían ese sonido Pues, terrible de las embarcaciones, de las motos de agua, de la gente, Yo me bañé en la playa de los cristianos y pisé una manta. Fíjate. Llevaban desobando allí. Sí, Qué maravilla, en serio. ¿eh? Sí. Qué maravilla. Bueno, no, la pobre, la pisé, Bueno, pero la nada, pobre. saltó para allá. Bueno, que y claro, y en ese momento muchas buenas intenciones que al final, con las prisas que hemos tenido todos por la recuperación económica, que es necesaria, obviamente, hemos dejado atrás. Entonces yo creo que ahora que la recuperación económica ha llegado y que parece ser que las cifras turísticas están mejor incluso que en 2019, mejor económicamente Ujú. para quien las Para quien la disfruta. pueda disfrutar. Vamos a replantearnos el modelo turístico. No tenemos, mira, en Hawái lo están haciendo. Y habría que seguirles un poco la pista, a ver si realmente les va a salir bien. Hawái es no tengo las cifras exactas en la cabeza, pero sé que en unas conferencias que estuve moderando se hablaba del modelo turístico de Hawái y creo recordar
que son creo que tienen 6 millones de habitantes con un 2% de paro. Pero es que tienen un volumen turístico que creo que es la mitad que el que tenemos en Canarias a nivel poblacional, quiero decir. Y aún así están, bueno, ellos cuando se recuperaron de la pandemia, hicieron un referéndum o hicieron una votación popular y dijeron que no querían volver al modelo turístico que tenían antes de la pandemia. Y están trabajando en ello. Y eso que tienen un 2% de paro, imagínate, si tuvieran un 18% con ese gran turismo del que presumimos y seguimos teniendo un 18% de paro, ¿a dónde está yendo el empleo y a dónde está yendo la riqueza? ¿No? Que es lo que un poco planteabas tú. Pues se está yendo fuera. Y aquí nos queda hueco para ponerlos cortados. Claro. Entonces, no vamos a hablar del turismo como tal, sino del modelo turístico en cuanto a este problema medioambiental del que estamos hablando, ¿no? Es que no se puede medir el éxito del modelo turístico por la cantidad de visitantes que tiene. Claro. Eso no puede ser. Pues claro, es que tú no puedes decir que te vengan todos los años 15, vienen 2 millones, 15 millones. 15 millones, 16 millones de turistas y que eso sea un éxito. Es que esos 16 millones de turistas tienen una huella brutal, ya no te digo en el medio ambiente, en nuestros recursos, que somos un archipiélago que no tiene agua. No tenemos agua, desalamos agua para poder subsistir. Es que generan residuos. No estamos gestionando bien los residuos, estamos tapándolos bajo tierra. Tenemos que mirar eso. Bueno, vamos a con los residuos. Maldivas. ¿Tú sabes que en Maldivas hay una isla de basura? Una isla de basura han tenido que generar. Porque las Maldivas, qué bonitas son las Maldivas. O sea, han destinado... Qué fantástica la imagen de Maldivas. Una isla para meter toda la basura. Claro. Y todas las mañanas, temprano, búscalo en internet. Todas las mañanas hay trabajadores específicos públicos del gobierno de Maldivas que se levantan muy temprano para todo lo que parece, porque la corriente no engaña. La corriente coge esa basura y la lleva a las playas. Eso no lo está generando las Maldivas. Les está llegando a las Maldivas. No, del turismo. Ah, del turismo. Claro. Vale. Claro, porque la población de Maldivas no sé cuál será, pero es mínima en comparación con los turistas que viajan todos los años a Maldivas. Como lo que nos pasa a nosotros aquí. Exacto. Pues todas las mañanas hay trabajadores públicos que van a las playas en Maldivas a limpiar los residuos que llegan con la corriente. Y entonces cuando el turista amanece, ve la postal de Maldivas maravillosa. Pero el habitante de Maldivas está sufriendo ese problema. ¿Cuál es el nombre de los que habitan las Maldivas? Los Maldivos y las Maldivas. No sé. Bueno, pues si te digo, te miento. Que esos son los que trabajan, pero vamos, cargando la basura de un sitio para otro. Ese es el trabajo que les ha dejado el turismo. ¿Entiendes? Mira qué bien. Esa es la riqueza que queremos que nos deje el turismo también aquí en Canarias. Es que al final tenemos que replantearnos esto. Y sé, porque además hay que hablar en favor de quienes están haciendo cosas. Sé de cadenas hoteleras canarias, además. No del extranjero, no nacionales. Por ejemplo, Fedola. El grupo Fedola. El grupo Fedola es de los pocos que conozco, si no el único. Sé que hay algunos que están, lo típico, ponen placas y demás, y sobre todo que han aprovechado las ayudas y todo lo que ha tenido que ver tras la pandemia para hacer reformas en los hoteles, pero el grupo Fedola lo lleva haciendo mucho tiempo. En cuanto a la gestión del agua, en cuanto al desperdicio de la alimentación, que las cadenas hoteleras tienen un grave problema con eso también, están trabajando con eso. Ofrecen cursos y formación continua a los trabajadores en cuanto a materia de residuos, gestión del agua y demás, que me parece brutal. Y por lo menos hacen algo. Por lo menos hacen algo, intentan tener una huella, no cero, pero más reducida de la que puede tener un hotel normal. Su metro cuadrado. Exacto, es su metro cuadrado. Ellos lo pueden hacer hasta donde pueden actuar, porque ellos no van a actuar en la huella que deja un turista que viene de Edimburgo a Canarias, porque no pueden actuar. Es un avión, cogen el avión, eso tiene una huella determinada. Pero en su metro cuadrado, en lo que ellos pueden hacer, lo están haciendo. Vale. Y si hay alguien que está escuchando y que quiere compartir con nosotros sus inquietudes y sus defensas, pues nada, nos hacen llegar un correo electrónico a hernandezh@tvcanaria.tv o l.afonso@canariasradio.es. Bueno, sin ningún problema, que no tenemos ningún inconveniente. No, y cualquier tema que puedan hacernos llegar sobre estos asuntos, sentido. Pues lo trataremos en Hora Cero, claro que sí. Y cerramos con... ¿Hora Cero tiene un correo electrónico, por cierto? No, pues no, el mío en particular, y pues estamos en redes sociales, vale. Estamos en Twitter, Instagram. Perfecto, pues ahí te podemos localizar. La energía. Canarias. ¿Cómo estamos, grosso modo, cómo estamos Canarias respecto al mundo en cuanto a la huella de
de carbono. Pues no tengo las cifras exactas, lo que tengo es... Pero lo estamos haciendo muy mal, o bastante mal. No estamos haciendo lo peor que, por ejemplo, el territorio nacional. De hecho, el objetivo canario es más ambicioso que el español y que el europeo. El de la Agenda 2030. El de la Agenda 2030 es reducir en un 50%, creo que está en un 40% el objetivo europeo y Canarias lo ha subido un 50%. ¿Y lo estamos haciendo mejor entonces? ¿O tenemos un objetivo apuntado pero no hacemos nada? Tenemos un objetivo apuntado y yo creo que los pasos que se están dando en cuanto a las ayudas, por cierto, ayudas que terminan ahora este mes de abril para el autoabastecimiento de energías en casa, estamos hablando de placas fotovoltaicas, así que el que no se haya apuntado, aunque creo que ya estaban todas dadas, porque es que ha sido un boom y en eso... Pues es que no hemos sabido... El modelo energético de Canarias es para, de verdad, yo no soy un experto, pero es para tirarle de las orejas a más de uno, ¿eh? Llevamos 40 años de... Quemando diésel. O sea, pero vamos a ver, si tenemos sol, tenemos viento. Pero también es verdad que tenemos unas dificultades añadidas por ser archipiélago. Cada isla, menos Lanzarote y Fuerteventura, que tienen su sistema propio, su sistema Bueno, o el unido, Hierro, ¿no? Que tiene la o el corona Hierro, del que viento. tiene corona del viento, pero cada isla tiene un sistema energético independiente. Entonces, cada isla supuestamente tiene que tener sus propios sistemas. ¿Se está trabajando para tener un autoabastecimiento mayor? Sí. Lo veremos con la central de Chira Soria en Gran Canaria. Ahora Transición Ecológica ha planteado hacer una central igual en Tenerife, en la zona de los áridos de Güímar, aprovechar esa zona, que es la última información que nos llega de parte del consejero. ¿Y el impacto medioambiental de esos proyectos? Pero es que el impacto medioambiental, por ejemplo, en la zona de Güímar ya está hecho, que son las antiguas canteras, la extracción, pues aprovechar esa zona, pero habría que verlo. En Gran Canaria, pues la estación de Chira, de la central de Chira Soria, está topando con un fuerte movimiento medioambiental y ecologista porque destruye biodiversidad. Ya. Entonces, Es lo ¿estás que pasaba generando con energía limpia? Sí. ¿Estás destruyendo biodiversidad única? También. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues no lo sé, me imagino que darle una vuelta, ¿no? También hay un problema. Hemos hablado con SEO BirdLife de los casos de Fuerteventura, pero está pasando en prácticamente todo el archipiélago con los aerogeneradores. Todos queremos tener energía limpia. Tenemos viento. Más limpio que eso. El viento mueve los aerogeneradores. Pero chicos, tenemos que tener 200.000 aerogeneradores distribuidos por todo el paisaje. Con lo que eso supone para las aves únicas y endémicas que tenemos en el archipiélago, como el guirre en Fuerteventura, que tienen un problemón con eso, ¿eh? Además se quieren poner en el mar. Ahora estamos con los parques offshore, que en principio solo están autorizados en la isla de Gran Canaria por el gobierno estatal. Creo que son 8 aerogeneradores que son flotantes. No van anclados al suelo, evidentemente, porque las profundidades ahí son muy tremendas. Claro, ya también está el sector de la pesca puesto en pie, porque eso afectaría a la pesca. Entonces, claro, y al final todo choca con todo, ¿no? Yo he visto las marcas de los que utilizan y me imagino que instalan y son los dueños de esos aerogeneradores, de los que he visto, ¿no? En tierra. Y al final eso no se traduce no sé en quién se traduce, pero me parece que se traduce en beneficio para la empresa que nos da después la electricidad, porque a mí no me porque baja te la cobra al mismo precio. Y entonces, ¿quién ha ganado? Que nos están engañando, entonces. Pero es que ahí viene todo el tema de la subasta energética, ¿no? Y el impacto que puede tener la energía eólica dentro de esa subasta, que ahora mismo es muy poca. Es ridículo. Y hay que tener, y da gracias que tenemos el tope al gas. Y gracias a eso la tarifa eléctrica se ha mantenido, que la seguimos pagando cara, ¿eh? Pero estamos hablando de España. De España. Bueno, Europa se ha acogido también a implantar ese tope al gas, pero no va a ser eterno. Ya. Quiero decir, tenemos que intentar ver de qué manera el bajo precio de la generación eólica puede llegar a afectar a nuestras facturas, porque de momento... ¿Qué va? ¿Y el sol? Y el sol, bueno, ¿sabes qué pasa? Que la implantación de este tipo de energías requiere de una gran superficie en el territorio, y es de lo que carecemos en Canarias. Por ejemplo, entonces por eso hay un proyecto del gobierno de Canarias de utilizar todas las cubiertas públicas, entiéndase como cubiertas públicas, incluidos los colegios, ¿no? Para poner paneles fotovoltaicos y de ahí generar una gran comunidad energética, que sobre comunidades energéticas también se puede seguir hablando, porque se están haciendo grandes cosas, sobre todo en Gran Canaria. Y hacer una comunidad energética donde pues esas placas fotovoltaicas suministren cada uno de esos edificios, y entonces pues ya eso es un ahorro, pues no solo de la administración pública, sino también a nivel de domicilios, porque, insisto, y volviendo a lo que hablábamos antes, la instalación de placas fotovoltaicas el último año y medio se ha disparado.
pero en España, vale. Porque pero eso que sí en que Canarias ha sido una cosa bárbara. Pero no me extraña, pues si tenemos un Pero sol... con ayuda, no, y con unas ayudas tremendas que, insisto, se acaban ahora, pero es que hemos tenido ayudas para una instalación fotovoltaica, me consta, de compañeros en esta radio, que las han puesto, y al final entre las deducciones fiscales, la ayuda que te viene del gobierno de Canarias, la ayuda europea y no sé qué, al final creo que las placas fotovoltaicas le ha costado 1.000 euros. Ya. Y que son amortizables en un año, Y prácticamente. en ¿no? nada, tal y como está el precio de la energía. ¿Eso sí que reduce la factura? Eso sí que reduce la factura. Directamente. ¿No? Absolutamente. Okay. Absolutamente. Y hay empresas que estás pagando la tarifa, te lo facilitan el pagar a través de una tarifa todos los meses para financiarte un poco, porque hay personas que no pueden hacer ese abono y te tramitan las ayudas y demás, y después simplemente pagas lo que tienes de luz, porque muchas veces tienes que tirar del suministro doméstico normal, Ya. pero la gran mayoría es de cuando tenemos sol. Porque esa instalación sí que va a tu domicilio. No, es en tu domicilio. No se lo estás dando a la eléctrica. A no ser Bueno, que lo hagas en una comunidad de vecinos, Vale, porque ok. también hay ayudas para poner placas fotovoltaicas en comunidades de vecinos. Bueno, entonces empezamos por ir al mercado, comprar menos ropa y si la compramos intentar que sea de algodón natural. Vamos a ponernos un objetivo. ¿Tú sabes cuál es el objetivo? Que es una tontería. ¿Cuál? El contenedor de casa que más rápido se me llena y que más atrabancos me genera en la cocina Sí. es el del plástico. Pues chicos, yo ese contenedor, esa bolsa la quiero ver vacía siempre. Entonces, como no la quiero ver, Pero no porque la tire, sino porque no la llena. porque no la lleno. Entonces, como no la quiero ver llena, y como me supone un atrabanco en la cocina en mi casa, pues mi objetivo es cuanto menos la llene mejor. Mira, Entonces, me voy a intento comprometer contigo a que cuando vaya al supermercado o al mercado o a la tienda del barrio, voy a llevar una bolsa esa que ya se vende. Bueno. Esas que son de tela Claro. y ahí compro y no estoy metiendo la fruta ni las verduras en una siempre. bolsa plástica. Exacto. Y yo Yo cuando lo estaba cuando haciendo voy al mal. mercado, me da mucha rabia el tema de los guantes de plástico, pero entiendo que eso no te lo van a quitar. Pero me da mucha rabia. Y si no las meto, yo si puedo no las meto en ninguna bolsa, sino me las pesan Vale. y hasta ahí y las llevo yo en mi bolsa de tela. Bueno, eso, más Laserdisc. el Laserdisc eliminado y también el transporte público. A utilizar Bueno, no hemos menos hablado el del transporte público. Pero se Que nos si no acabó lo el tiempo, tenemos ahora, que no nos cuesta. que llevamos una hora alegando. Mi madre, no es que esto es que da para mucho. Tienes que volver, Sí, volver. sí, sí. ¿Cuándo vas a sacar el segundo libro? Pues yo espero que... Actualizar la primera, revisar bueno, el primero. actualizar, no estamos en actualización, sino en la generación de un nuevo libro. Ah, ok. Pero ¿En esa línea? Precisamente lo que hablamos de las comunidades energéticas. Ah, vale. Sí. Por ahí vamos. De lo que se está haciendo en Canarias, que no es poco. Bueno, es poco para lo que se podría hacer, pero algo se está haciendo. Bueno, un viaje de 1.000 kilómetros empieza con un paso, ¿no? Exacto. Pues vamos a un darle. pie detrás del otro. Laura Afonso, muchas gracias. Por cierto, ¿dónde se consigue el libro? Verde, azul, amarillo. Seguro lo tenemos en Agapea y Ajá. en alguna librería, creo que Barco de Papel del Sausal, en Ajá. Agapea Bueno. y en Amazon. En Amazon. Bueno, mejor. Vayan a la librería de ustedes de toda Y la lo vida piden, y se lo claro, piden. Claro, y ya está. claro, y ahí lo tendrán en Y a partir, nada. en desde unos luego días. que sí. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti. Enhorabuena por el trabajo Gracias. y a seguir en la línea, que es de lo que se trata. Vamos a ver, y yo espero no caer pesada con estos temas, pero son importantes. yo No, creo. esto es como la alimentación y la salud. Nunca se es suficientemente pesado. Exacto. Gracias. A ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Canarias Mi Mundo con Alexis Hasta aquí el Hernández. programa de hoy. Nos vamos con la música de Tigaray, con un homenaje a una palmera. Vamos a disfrutar de su música y a simbólicamente dedicar a la naturaleza desde las Islas Canarias nuestro tiempo y esta música maravillosa. Será hasta el siguiente Canarias Mi Mundo. Disfruten y sobre todo tomemos conciencia. Subía la brisa del mar a cruzar las cabelleras de las esbeltas palmeras, a arrullar el tabaibá. A mi sombra se enamoran en un valle de colores, testigo soy de caricias, de desengaños, de amores. Toda mi vida de pie, amarrada a mi destino,
confidente y amiga, sobrevolar yo quisiera toda la hacienda en que habito, este paraje bendito, que es de mi tierra bandera. El silencio de la espera se rompe por un momento, cuando se escucha un lamento. ¡Ay, si volar yo pudiera! Como cada primavera vuelve el mirlo a su nidal, y yo soñando en volar. ¿Por qué he nacido palmera?